Bienvenidos, pero muy buenas tardes. Muy rápido los tres ejes del día que tienen que ver con tres aspectos que nos van a cobijar durante buena parte de lo que resta inclusive de este mes de agosto y los primeros días de septiembre. Uno es el de la tensión política que le incorpora a la dinámica económica un estrés adicional al que habitualmente la economía tiene y por el cual en consecuencia se mueven distintos actores. Así que acá vamos a andar y hurgar un poquito. Hoy Martín Guzmán está en Tucumán haciendo campaña con Mansur. Hoy Alberto Fernández se repliega después de la gira de ayer por el interior del país. Por ahora Cristina eligió el silencio y recostarse con los suyos en Santa Cruz. Esto en el oficialismo. En la oposición empiezan a poner la carne en el asador. Está cada vez más apasionante la interna en la provincia de Buenos Aires entre Santilli y Manes. Aparece una elección muy atractiva en distritos claves como la provincia de Santa Fe y de Córdoba dentro de la coalición opositora, también dentro del oficialismo, incluso en la provincia de Santa Fe, con un Agustín Rossi que incluso se anima a proponer un aguinaldo para los monotributistas, casi 2 millones de monotributistas en la Argentina, que tendría un impacto y un costo fiscal de poco más de 60.000 millones de pesos. 60.000 millones de pesos. Monotributistas que en general complementan una tarea, tienen una actividad y efectivamente no cobran ni perciben medio aguinaldo porque no son empleados en relación de dependencia. Pero el criterio de ser monotributista, independiente, etcétera, es tener una simplificación tributaria a la hora de aportar y al mismo tiempo beneficios fiscales que otros no ostentan. Quedan exentos del pago por caso del impuesto a las ganancias, según las categorías, etcétera, etcétera. Bueno, con lo cual, la idea de Agustín Rossi es una cabal demostración de dónde está la campaña y de por dónde va. Porque es el oficialismo el que lo propone, alguien que podría haberlo hecho por ley, sin ir más lejos mientras estuvo en el gobierno, hasta ayer nomás como ministro de Defensa. Y que curiosamente enfrenta al gobernador, al presidente y a la vicepresidente, en una elección nada fácil para el peronismo provincial, que tiene al gobernador en la boleta del candidato a senadores como candidato suplente y a la vicegobernadora Alejandra Rodenas con licencia y en la boleta opuesta dentro de la PASO como candidata a senadora en segundo término, acompañando al propio Agustín Rossi. Más allá de esto, después viene La Vida que Queremos, donde en el gobierno la vida que queremos es continuidad en el poder. Porque el candidato es la unidad, dijo Kicillof, no importa para qué, pero juntos tenemos el poder. Y con poder la vida va mejor. Como para la oposición. El eslogan es juntos, no importa para qué, pero juntos hay alternativa real de poder. Separados, se licúan y diluyen. Así lo dijo el propio Ferraresi hoy. Sorprendió a más de uno, porque todo el mundo está hablando de la crisis política en la que se sumergió el presidente, a propósito de las fotos que reveló Guadalupe Vázquez, nuestra compañera aquí, ya hace unos cuantos días y sobre lo cual el presidente no puede salir, porque ninguna explicación alcanza, porque además comunicacionalmente la crisis se administró muy mal. Leandro Santoro dijo ayer, no hay crisis política, no hay que exagerar. Todo lo que pasa alrededor de Alberto Fernández parecería suponer más lo de la crisis política que una exageración. De hecho hay un proceso penal, de hecho hay una imputación en puerta, de hecho hay una explicación que debe a la justicia, la de la sociedad, algunos lo tomarán y otros no. Pero Ferraresi dijo esto. Los procesos políticos se consolidan a partir de darle continuidad a las políticas y a las personas, y bueno, los procesos de la Argentina son de 8 años, así que ese será nuestro proceso, 8 años de Alberto, 8 años de acción en la provincia. Bueno, los gobernadores que puedan renovarán, digo, porque si las gestiones funcionan de la manera que la vamos a gestionar a esta gestión nuestra, digo, Alberto sin duda va a ser el que mejor en condiciones esté de ser nuestro candidato. Es curioso, un presidente saliendo a respaldar, o mejor dicho, un ministro saliendo a respaldar al presidente y no el presidente un ministro. Así de trastocado está el poder en la Argentina. Bueno, la vida que queremos incluye también muchas cosas. Por ejemplo, el gobierno tomó la decisión de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof a la cabeza, que hasta aquí obturó la presencialidad plena en las escuelas en la provincia de Buenos Aires con el costo, el pasivo y yo agregaría la tragedia pedagógica que eso ha significado en todos estos largos meses que superaron el año, que finalmente va a pedir ante el Consejo Federal de Educación una reducción en el distanciamiento dentro de las aulas, de 1,50 m a 90 centímetros. Lo quieren aprobar esta misma semana para que a partir de la semana próxima, los 15 días previos a la elección, los padres tengan un orden que implica que los chicos estén donde tienen que estar, que es la escuela, haciendo lo que tienen que hacer, que es aprendiendo. ¿Mejor o peor? Será una discusión
que tenemos que darnos inexorablemente, de la cual no vamos a poder apartarnos, qué aprenden y cuál es la calidad educativa de cara al futuro, si es que realmente queremos dar un salto cualitativo en la Argentina. Pero al menos lo elemental sería que los chicos estén en clase. Bueno, parece que eso volverá a ocurrir, ungido por la necesidad y el calendario electoral, no hay vuelta. Pero la vida que queremos incluye justamente, entre otras cosas, eso. Hoy se volvió a la escuela de manera presencial y total en Río Negro. Lo mismo va a suceder de manera escalonada en la provincia de Neuquén, donde ya el lunes próximo la presencialidad será casi total. Esto está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, incluso hasta en los jardines maternales, donde no hay distancia social posible, además, chiquitos de 45 años hasta los 3 años. Sí, por supuesto, el barbijo por parte de las docentes. Volvieron los comedores, desayunos en la mayoría de los lugares, etc. Santa Fe está en el mismo proceso, de manera escalonada, en volver a una presencialidad casi plena, con docentes que además van a tener la obligación de volver, así sean factores de riesgo, a trabajar a partir del mes próximo, según la nueva normativa del gobierno provincial, insisto, en Santa Fe. Lo concreto es que, miren, ya se puede viajar en transporte público sin permiso, dejó de ser solo para esenciales, esto rige desde hoy. Se amplió la capacidad de ocupación en colectivos de media y larga distancia hasta 80% del espacio, reclamo que venía haciendo el sector, y en algunos servicios el total, 100%. El gobierno ya habilitó la actividad de cruceros bioceánicos y antárticos, o sea que turistas en cruceros van a llegar a la Argentina a partir de ¿cuándo? 20 de octubre, con protocolo naturalmente, pero ya los autorizó hoy para que puedan empezar a pensarse esos viajes, a imaginarse y a venderse. Y efectivamente la nueva vida implica, entre otras tantas cosas, que los bares, restaurantes estén abiertos hasta altas horas, que casi todo vuelva a la normalidad. Provincia de Buenos Aires tiene casinos y bingos abiertos, aunque los colegios estén en las condiciones bimodales, como ustedes comprenden, de enseñanza y de aprendizaje, una semana sí, otra no, algunos días. Y eso pasa en buena parte de la geografía del país, donde todavía la presencialidad no es total, ni mucho menos, ni siquiera se le parece en algunos casos. Pero hacia allí vamos, inexorablemente. Van a habilitarse más vuelos de cabotaje, hay más vuelos a los destinos turísticos en plena vacaciones, fruto de la llegada de la nieve intensa la semana pasada en la Patagonia. Desde distintas provincias se habilitaron más vuelos. Probablemente Lamens tenga algo que decir al respecto esta tarde, cuando en minutos hable con Carla Bisotti en conferencia de prensa, respecto a lo que todo el mundo deduce que podría ocurrir, que es un incentivo de parte del gobierno para que vengan turistas desde el exterior, a los cuales el propio gobierno podría financiarles el pasaje para que gasten sus dólares acá y efectivamente generar un poco más de reservas y mover la actividad y la industria turística. Un hecho que sería definitivamente muy complejo de explicar, teniendo en cuenta que todavía tenemos miles, no cientos, miles de conciudadanos y argentinos varados en el exterior sin la perspectiva de poder volver, aún con las 2 vacunas dadas, con pasajes comprados, con antelación y sin ningún tipo de subsidio. Más bien muy onerosos y bien caros. Veremos si esto habla Lamens en un ratito. Así que ahí estamos, deambulando en la política sin mucho sentido sanitario. El sentido sanitario, de todas maneras, el gobierno lo explica diciendo: hace 10 semanas que los casos bajan, hace 8 semanas que tenemos cada vez menos pacientes en unidades de terapia intensiva. Efectivamente estamos dejando atrás la segunda y letal ola que atravesó el país, que ya dejó más de 110.000 muertos en total y en particular más de 70.000 en lo que va del año. Por lo pronto, de los que hemos sumado a las estadísticas, seguramente queda un rezago, veremos de cuántos y de cuántos miles, todavía y aún, con más de 3.200 pacientes que de todas maneras la están peleando todos los días en unidades de terapia intensiva. Muchos de ellos conectados a un respirador, más de 1.000. La mitad sale, la mitad no. Ese es el cuadro de todas maneras en la Argentina. Pero tenemos muy pocos casos respecto a lo que veníamos teniendo. Sí, también es cierto que tenemos un sistema de medición, de testeos muy aleatorio. Y ya tenemos 202 casos de la variante Delta. Uno sin nexo epidemiológico, que así lo explicaba el propio CREPLAC, cuando hoy daba el informe de gestión epidemiológica en la provincia de Buenos Aires, donde, entre otras cuestiones, daba cuenta que ya hay 6 distritos, 6 municipios, que durante agosto no tuvieron casos positivos, al igual que hay unas 30 localidades también sin contagios en la provincia de Neuquén, por ejemplo, que sufrió un cuello de botella muy grande en mayo y en junio, y donde las camas de unidades de terapia intensiva no solo se tensaron, sino que en algún momento faltaron. Así decía CREPLAC, la información más relevante sobre todo esto del día, que es que apareció un caso de circulación comunitaria
de un habitante de Lanús que va y viene todos los días a su trabajo en la ciudad de Buenos Aires, y así lo decía. Otro tema que es muy importante y que queríamos hablar de esto es la situación de la variante Delta. Nosotros seguimos en la provincia de Buenos Aires, extendido por ahora hasta el 1 de octubre, con la obligatoriedad del aislamiento en hoteles por 4 días, más 3 días obligatorios en domicilio, con hisopado al ingreso del país e hisopado durante el aislamiento, para terminar el aislamiento también. Pero hay un caso que detectamos en el día de ayer, que es de una persona sin nexo con viajes. Esto es lo que se llama transmisión comunitaria. Esta persona vive en la ciudad de Lanús, pero trabaja y se contagió en la ciudad de Buenos Aires, donde desempeña sus tareas laborales todo el día. La transmisión comunitaria empieza a darse. Seguramente se hizo un trabajo muy grande para poder posdatar todo esto mucho en el tiempo, y sobre todo cuando se hacían las medidas de cuidado que llevamos adelante en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que Kelpa que está diciendo, ya está entre nosotros la variante Delta de forma comunitaria. No masiva, naturalmente, lo mismo dijo Bisotti, pero ya está, estaba al caer. No entiendo por qué Kriplak da por hecho que contagió o se contagió en la ciudad de Buenos Aires, pero no en la provincia. Por ejemplo, o en el tren, o en el colectivo en el cual viene, o en el almacén o local de barrio al cual fue a comprar quizás en algún momento en los últimos 10, 15 días. Tal vez lo pueda explicar. En cualquiera de los casos, parece más una cuestión hasta ceñida con lo ideológico y lo político. Más allá de eso, miren lo que tiene que ver con la segunda dosis. En la irregular campaña de vacunación hay 4 distritos que están en el tope y que tienen muy por encima de la media a buena parte de su población con las 2 dosis. Avellaneda tiene el 40,9%, Morón al 39,1% de la población con 2 dosis, al 80,4% con 1 dosis. Morón es el distrito que más vacunó con 1 dosis y es el segundo con 2 dosis. Vicente López 35,6% y Lanús 35,5%. Distrito en donde el 70% prácticamente tiene 1 dosis. Son los 4 que mejor nivel y performance de vacunación ostentan en el conurbano profundo. Ahora, si uno se pone en la antítesis, es decir, los 4 que menos vacunaciones han recibido, encontramos Merlo 19,2%, José Cepaz 18,5%, Tigre 18%. Tigre además se vacunó con la primera dosis al 51,9% de la población. Muy bajo, solo la mitad más 1 tiene 1 dosis. Es probable que muchos de los que viven en Tigre se hayan vacunado en la ciudad de Buenos Aires. Podría ser eventualmente un argumento. Ahora miren La Matanza, 14,5%. Solo 1 de cada 7 tiene las 2 dosis. Pero al mismo tiempo, solo el 36,6% tiene 1 dosis. Es decir, poco más de 1/3 tiene 1 dosis y 1 de cada 7 tiene 2 dosis. Si hay un lugar donde la campaña de vacunación ha sido mala, no exitosa, es en el corazón profundo del poder político del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Acá, La Matanza, que vacunó 851.000 de las 2.327.000 personas. Cuantitativamente es el que más vacunó. En términos relativos, es la que menos, por lejos, vacunó. Curioso, pero así estamos. ¿Cómo se combate la variante Delta? Con el 60-70% de la población con 2 dosis. ¿Cuán cerca estamos? Viendo esto, lejísimo. Viendo lo primero, un poco más alentador. Pero el ritmo no puede mermar. Debe ser de una velocidad que hasta aquí, salvo excepciones, el gobierno no ha podido mantener. Más allá de que ahora las vacunas están. No es un problema de faltante. Algunos dicen es un problema de gestión. Veremos qué dice Bisotti en un ratito nada más. Querido Javi, Lourdes, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo va, Pablo?